No podemos hacer un video del Newcastle sin la intro del equipo más rico del mundo. Ay, 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 ay. No podíamos hacer un video del Newcastle, del equipo más rico del mundo, sin la intro característica que creamos aquí en Casa Deportes de dicho equipo, porque hoy hablaremos de los fichajes que debe hacer el equipo más rico del mundo, Newcastle. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video del canal, en el que, como dice el título del video, la miniatura, la descripción, tenemos qué fichajes debe hacer. Pero no cualquier qué fichajes debe hacer. Toma el Newcastle, seguramente en la sección de comentarios me seguirán pidiendo equipos como el Milan, como el Inter, como el mismo Milan, dije el Milan dos veces, como el mismo Arsenal, como otros equipos, y créanme que los vamos a cubrir. Tenemos 3 meses para ello, todavía en agosto seguramente seguiremos subiendo qué fichajes debe hacer en plena ventana de transferencias. Pero quería hablar del Newcastle porque sé que no estarán en competiciones europeas. Es altamente improbable al momento de la grabación del video que desciendan. Todo gracias a Eddie Howe. Inclusive quería hacer un video de cómo salvó Eddie Howe al Newcastle. Pero lo más cercano que hay es un qué fichajes debe hacer. Porque, y como lo hemos comentado a través de mis redes sociales, ya lo sabes, Twitter, Instagram, Twitch, TikTok, todo en la descripción del video. También tienes el Facebook, también tienes el enlace de descarga de OneFootball, en donde puedes seguir las noticias del Newcastle, las posiciones del Newcastle, los partidos del Newcastle. Si eres fan del Newcastle, ¿hay algún fan del Newcastle en la sección de comentarios? Te tengo mucha fe de este video, porque el Newcastle, sin duda alguna, va a generar mucho interés en la ventana de transferencia de verano. Ya lo veíamos en invierno, cuando lo vincularon a medio mundo. Y eso continuará en verano, por supuesto, porque además sabemos que en verano se suele mover más dinero, más jugadores, más cosas que vamos a mencionar adelante. Y antes de ir a las necesidades que tendrá este Newcastle en la ventana de transferencias de verano, voy a hablar un poco de Eddie Howe y lo que tiene para construir un equipo que llegue a competiciones europeas. Porque Eddie Howe cambió el rostro de este Newcastle, recordando mis predicciones de la Premier League, que habrá un video obviamente dando la cara a mis predicciones de la Premier, Serie A, Ligue 1 y bueno, de la Liga no sé, de la Bundesliga y todo esto. Eddie Howe cambió a un equipo que era aburrido de ver, malo, tedioso, no digno de Premier League, y esto no es un ataque a Steve Bruce, sino a su estilo de juego y cómo configuraba este equipo, en un equipo atractivo, en un equipo que le costaba perder, en un equipo que salió del fondo y solo se convirtió en uno de los más grandes ganadores de Inglaterra, solo por debajo de Liverpool. Es un trabajo sensacional y en gran medida se debe a algunos nombres. Eddie Howe siendo el primero de ellos, pero qué mencionar de Dan Burn, que fue uno de los fichajes de la ventana de transferencias de invierno y se convirtió en uno de los mejores centrales de este equipo. Y por supuesto, nombres que ya estaban, como Alain Saint-Maximin, como el mismo Miguel Almirón, como Joelinton reconvertido en un interior, que ha sido tal vez una de las grandes revelaciones de la temporada, pero sin duda alguna, y de todas las llegadas y de todos los jugadores, Bruno Guimaraes es el nombre que le cambió el rostro a este Newcastle y es el rostro que debes de mantener junto a los anteriores, aunque suenan mucho los rumores de una posible salida de Saint-Maximin con muchos equipos interesados en sus servicios, pero yo mantendría a todos estos a como de lugar. Todos los demás se pueden ir por la borda. El fichaje de Wood, yo lo dije, era malísimo y fue malísimo, pero por eso el Newcastle tiene una serie de necesidades muy importantes y vayamos de atrás hacia adelante. Yo creo que lo más importante va a ser encontrar un central de nivel casi llegando a lo máximo, digo, obviamente también por las pretensiones que tiene un Newcastle, que sí tendrá mucho dinero, pero también va a ser muy difícil convencer a algunos de los mejores centrales del mundo, que estarán yendo a algunos de los mejores equipos del mundo, que por lo menos tienen UEFA Europa League, Conference inclusive. Hablemos de un mediocampista donde en este 4-3-3, en ese triplete, triplete de mediocampistas, yo me mantendría con Guimaraes y Joelinton, solo hay que buscarles un acompañante y un delantero diagonal extremo, y ese diagonal extremo es por si llegase a salir Alain Saint-Maximin, diagonal Almirón, que Almirón siempre he dicho que el mejor Almirón siempre será jugando detrás del delantero, pero en el 4-3-3 de Eddie Howe parece que esto no ocurrirá en un futuro muy cercano. Entonces, comenzando con la central, hay que mencionar que Sven Botman y Diego Carlos, fueron los dos nombres que más se mencionaron durante la ventana de transferencias de invierno, en donde inclusive se menciona que se hicieron reiteradas ofertas y ya al final por Diego Carlos, al final ninguno de los dos llegó. Al final creo que los dos serían una gran alternativa, y si vas a traer dos centrales, qué mejor que a uno del trabajo de Sven Botman y el potencial que tiene, y tal vez a alguien como Diego Carlos. En ese sentido me gustan, pero ¿qué pasa si de plano Diego Carlos y Sven Botman no quieren llegar al Newcastle? Hablemos de otras alternativas. Duje Caleta-Car también fue sumamente mencionado, inclusive se comentó que hubo ofertas formales y Caleta-Car quería llegar al Newcastle, pero al final se bloqueó ese movimiento, se quedó en el Olympique de Marsella y después todo lo demás ha sido un poco un caos, un drama.
Pero yo voy a lanzar otros 3 nombres, además de estos que se han vinculado tan fuertemente. Uno posible, uno mi gran alternativa y otro por qué no. Comencemos por el por qué no. Nathan Ake, un jugador que no tiene muchos minutos con el Manchester City, en el que se invirtió muchísimo por él, y tal vez podríamos tener el reencuentro con el entrenador que mostró la mejor versión de Nathan Ake, aunque tal vez aquí podría ser en detrimento de Dan Burn, que lo estamos viendo ser colocado en esa posición de central por izquierda. Pero, digo, si vas a sacrificar a Burn, tal vez lo pones por derecha y listo. A que por izquierda, a que viniendo desde el banquillo y ganándose la titularidad. Son problemas que quieres tener. Grandes jugadores viniendo desde el banquillo, genial. Mejor que lo que tenemos en la actualidad. Pero tampoco podemos seguir dependiendo de Jamal Lascelles, que para mí es un central sumamente inconsistente y que le tienen que dar esa fortaleza y seguridad a Martin Dubravka, que más adelante en el video mencionaremos que inclusive se habla de porteros para el Newcastle, lo cual para mí estaría bastante extraño teniendo a Martin Dubravka. En fin, las otras 2 opciones es una, yo aprovecharía la oportunidad de tener a una de las grandes promesas del fútbol inglés en Levi Colwill. Sabemos que el Chelsea estará buscando centrales y que este central, made in Cobham, está haciendo una temporada brutal, o hizo una temporada brutal, depende de dónde estés viendo este video. Y Levi Colwill podría ser esa opción y esa oportunidad de mercado para un equipo como el Newcastle de no quieren a uno de los mejores prospectos del fútbol inglés, dámelo. Y así el Newcastle de inmediato tiene ese prospecto en su equipo en donde también haces un trabajo de renovar la plantilla. A mí es que me hace mucho sentido. Pero quieren matar 2 pájaros de un tiro con experiencia. Y vaya, qué experiencia muy corta de 21 años, evolución y además con una vendetta que cobrar en la Premier League. Damas y caballeros, si el Newcastle quiere buscar un central, lo encontrará en William Saliba. William Saliba en el Olympique de Marsella y en general desde su llegada al Arsenal y siendo cedido a equipos de la liga francesa, ha demostrado todas las cualidades de las que Andy Unrubia no se cansa de hablar. Y es que sí, William Saliba, de entre todos los grandes centrales y prospectos de Francia, debe ser uno de los mejores y más emocionantes. ¿Qué mejor que tener eso en tu equipo, además de un jugador que tiene esta vendetta por cobrar contra Mikel Arteta? El Newcastle y el Arsenal no son rivales de a muerte, nada por el estilo. ¿Qué mejor revancha personal para un jugador que llegar a la Premier League con un equipo como el Newcastle y convertirse en uno de los mejores centrales de esta liga, tal vez inclusive quedar arriba de posiciones de Arsenal, en donde él obviamente tendría que seguir trabajando para ser un protagonista y en algún punto de su carrera, vida, poder decir, ¿ya viste, Mikel Arteta? Te equivocaste, bro. Te equivocaste. Pero hay que tener un mediocampista sólido que acompañe a Guimaraes, a Joelinton. Longstaff se puede ir al banquillo y en general el banquillo trayendo a un jugador de las características que voy a mencionar. Sí que será muy importante, pero para mí lo clave es, repito, construir en Guimaraes. Hay que nutrir a Guimaraes de grandes talentos, tal vez encontrarlo con algún compañero del Olympique de Lyon. Y Joelinton, que vaya, qué linda sorpresa ha sido Joelinton de interior. Se habla mucho de Yves Bissouma y Calvin Phillips, 2 mediocampistas que por supuesto sonarán a lo largo de la ventana de transferencias y para muchos equipos, a menos que alguien lo fiche en los primeros días de la ventana de transferencias y me arruine muchos qué fichajes voy a hacer. Tranquilos, no los estoy proponiendo formalmente, pero aquí es evidentemente, si buscas un mediocampista, tienes que pensar en estos 2. Pero ¿por qué no pensar en 2 de Alemania, 1 de Italia? Que el de Italia sería tal vez el más complicado, pero vaya que fichajazo sería en muchos sentidos. En Bundesliga voy a pensar en Xavier Schlager, que es un mediocampista box to box impresionante, que sería el complemento ideal para Joelinton y para el señor Bruno Guimaraes. Pero tal vez buscas algo que además de esas características box to box te brinde polifuncionalidad, te brinde esa capacidad de hacer cambios dentro del campo. Mucha experiencia y mucho talento y además a coste cero. Damas y caballeros, el Newcastle tiene que estar pensando sí o sí en Corentin Tolisso. Un mediocampista que aún es bastante joven, a pesar de que parece que hemos llevado hablando de él 700 años, no pase la barrera de los 30 años, y repito, lo puedes colocar en ese interior con Guimaraes y con Joelinton, lo puedes colocar de lateral por derecha, lo puedes colocar como central, un tercer central, un esquema de 3, sería impresionante. Otro que podrías mencionar en esta faceta polifuncional viniendo desde Alemania, pero no viene en su mejor temporada, pero igual podría ser Emre Can. Me gusta más la idea de Tolisso, pero ¿por qué no Emre Can regresando a la Premier League? Ahora, si el Newcastle quiere hacer un fichaje mediático, quiere poner la polla sobre la mesa, quiere decir aquí estamos y vamos a por todo y vamos por uno de los mejores mediocampistas del mundo y de las últimas temporadas, tienen que fichar a Sergei Milinkovic-Savic. ¿Se imaginan ese centro del campo? Guimaraes, Joelinton, Sergei Milinkovic-Savic. Es un trabuco, es el trabuco de Pernambuco, ¿sabe? Para mí sería el nombre mediático. Otro podría ser Paul Pogba, agente libre, jijiji jaja, jujujuju, jiji jaja. Pero Paul Pogba, a ver, que es un mediocampista fabuloso, tal vez le sirva jugar de blanco y negro,
Pero yo ahora mismo tomaría a Sergej Milinkovic-Savic, sabiendo que además Paul Pogba parece que va para el Paris Saint-Germain o la Juventus. ¿Por qué no pensar en ese mediocampista italiano que tanto se le ha escapado a los grandes equipos de la Premier League de Italia? Y el Newcastle decirme a la primera y lo fiché. ¿Cómo ves? Algo así. Y hablemos del delantero. Wood, terrible fichaje. Callum Wilson. No vas a llegar a puestos de Europa League con Callum Wilson delantero que me gusta, pero creo que viniendo desde el banquillo le vendría inclusive mejor a Callum Wilson en esta etapa de su carrera. Damas y caballeros, necesitamos un nombre de calidad, un nombre que rompa todos los esquemas, un nombre como Harry Kane. Ahora, ¿creo que el Newcastle va a fichar a Harry Kane? No. ¿Creo que Harry Kane iría al Newcastle? No. ¿Creo que es la mejor opción? No, necesariamente. Sería la más mediática, la más conocida, la más cara. Pero tal vez puedas aprovechar la situación del Everton, que con o sin descenso, seguramente saldrán algunos de sus nombres. Y hay dos delanteros muy interesantes. A mí me emociona más uno, y tal vez podrías utilizar el poder de los brasileños en tu equipo para convencerlo. Ya sé de quién estoy hablando, de Richarlison. Richarlison en un mismo equipo con Alain Saint-Maximin, con Miguel Almirón. Suena bien. Suena muy bien. Tal vez demasiado bien. Es tal vez por eso que Dominic Calvert-Lewin podría ser una opción, este delantero inglés que pasa por debajo del radar de prácticamente todo el mundo, a pesar de las lesiones. Desafortunadamente, el tipo es consistente. Calvert-Lewin no me convencen tanto y no me emociona tanto como Richarlison. O podrías pensar en Charles de Ketelaere de Brujas, aunque creo que esta alternativa es más underdog. Y tal vez el Newcastle aquí en ataque necesita algo más probado, algo que sean goles y garantías. Sabemos que han estado también vinculados a Hugo Ekitike, este delantero de que también hablamos hace poco en Casa Deportes, de los jugadores que tienen que ser fichados durante la ventana de transferencias de verano 2022. Y por qué no hacerlo con el Newcastle y tal vez cederlo a la Championship o algo por el estilo. Damas y caballeros, igual no fichas un 9, te quedas con Wood, con Wilson, pero si necesitas un extremo y más en el escenario en el que salgas en Maximan, o que decidas utilizar a un extremo más nominal sobre Miguel Almirón, y el mismo Miguel Almirón saliendo del Newcastle. Me vienen muchos nombres a la mente, como Brennan Johnson del Nottingham Forest, aunque me encantaría que permaneciera en el Nottingham Forest con su regreso o posible regreso a la Premier League al momento de la grabación del video. También me vienen otros nombres a la mente, como Rafinha y Anthony. Ya basta. Más bien aquí pensaría en el Barcelona con dos posibles nombres. Uno, evidente, Ousmane Dembélé, con esta situación de su contrato que aún está por expirar. Y el otro podría ser Adama Traoré, quien se comenta no permanecerá en el Barcelona, conoce la Premier League y tiene todavía esta explosividad. Aunque tal vez ninguno de estos, Ousmane Dembélé sí creo que sería el emocionante joven que podría ser la cara de tu equipo los próximos años. Pero en el caso de que Dembélé decida quedarse en Barcelona o irse al Chelsea o al United, donde demonios quiera ir Ousmane Dembélé, tal vez podrías ir a pescar un nombre un poco más underground, un poco más barato y un poco tal vez más emocionante como Noah Lang. Noah Lang además con esta polifuncionalidad de jugar como extremo por derecha, como extremo por izquierda o inclusive como un mediapunta, falso nueveando o ese jugador de punta. Tiene todas estas características. Noah Lang tiene una gran capacidad de definición, una velocidad impresionante. Y tener un jugador como Noah Lang con un Newcastle en donde se imaginen este 11, lo voy a decir a Dubravka, pensemos en Saliba, Dan Burn, Kieran Trippier, Matt Target, Bruno Guimaraes, Joelinton. Después ahí le añadimos a Sergej Milinkovic-Savic. Después tenemos a Alain Saint-Maximin. Tenemos a Noah Lang, diagonal Ousmane Dembélé, que bueno, seguramente Ousmane Dembélé es mucho más impresionante. Y de delantero, digamos que no ficharon a nadie y tienes todavía a Callum Wilson. O nos volvemos todos locos y lo pones a Richarlison. Este es un equipo de plantilla, al menos de Europa League. Pero eso por supuesto dependiendo de qué hagan en la ventana de transferencias y qué propondrías tú, y si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo o crees que soy un completo orangután desquiciado. Eso es lo que estaba buscando. Déjamelo en la sección de comentarios, también a través de mis redes sociales, ya lo sabes, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, todo en la descripción del video, a través del Linktree, o también ahí tienes todo y ahí continúa la conversión, el debate, análisis, propuestas de video y también por supuesto, damas y caballeros, ¿qué fichajes harías tú para el Newcastle? Déjamelo en los comentarios, déjamelo en todas las redes sociales. Y, damas y caballeros, hemos llegado al final de este video. Si llegaste a esta parte del video, pon el nombre que más necesita el Newcastle y sabré que llegaste hasta el final del video. Damas y caballeros, eso fue Toño por este video. No olviden comer frutas y verduras y que ahí nos solemos.